Hello students, good morning. How are you? I'm fine. A little cold. I'm cold. Bueno, hoy día tenemos nuestra primera cápsula explicativa en la cual vamos a hablar acerca de justamente la guía número 4. Si ustedes se recuerdan, hasta la guía número 3 habíamos visto acerca del pasado simple. Hoy día vamos a hablar acerca de el pasado simple versus el pasado continuo. ¿Ya? ¿Cuáles son las diferencias de uso? ¿Cómo se usa? Justamente lo que vamos a ver ahora. Yo les voy a pedir que vayan siguiendo la guía. Si la tienen a mano pueden seguirla para que vean la explicación justamente. Ustedes recordarán entonces que para formar el pasado simple teníamos hartas formas. ¿Se acuerdan? Teníamos de hecho dos. Una consistía en agregarle ed al verbo y otra consistía en buscar en un listado de verbos irregulares. ¿Se acuerdan? Veamos la clase anterior. ¿Se recuerdan? Había una conversación acerca de un viaje. Sorry. En este viaje justamente Sofía contaba acerca de las peripecias que tuvo para volver, todo producto de la erupción de un volcán. Si pueden ver ahí entonces en la pantalla se darán cuenta que están destacados los verbos justamente. En verde puse los que están del verbo to be, en azul los verbos ya sean regulares o irregulares que estén conjugados en pasado. Como pueden notar la importancia que tiene justamente respecto de entender una historia cuando está escrita en tiempo pasado simple. Vamos a necesitar justamente reconocer los verbos, reconocer cuál es su conjugación, ¿ya? De ser regular, un poquito más fácil, pero cuando son irregulares yo tengo que aprenderme la conjugación irregular para saber cuál es el verbo y a qué se refiere, ¿ya? En esta parte yo les voy a dejar una pequeña tarea entonces para que ustedes terminen de destacar justamente los verbos en pasado en la historia que nos contaba Sofía, ¿ya? Ahora les voy a pedir que pongan mucha atención a unas frases que resumen la historia de viaje de Sofía en las montañas Atlas de Túnez. Su regreso estuvo algo accidentado, ¿ya? Pongan atención en las partes, ¿ya?, que están subrayadas y en su traducción. Aquí lo que hay que concentrarnos hoy día es, mientras Sofía estaba viajando, ¿ya?, eso es lo que estaba pasando antes, algo ocurrió que cortó la situación que estaba pasando, ¿ya? Cuando volvían ellos estaban volviendo y algo pasó. Eso es justamente, cuando hablamos de pasado continuo, es lo que estaba pasando antes, ¿ya? Y se ve interrumpido por un pasado simple, ¿ya?, en el cual algo pasó. Veamos los siguientes ejemplos. While Sophia was having a journey on Tunis, a volcano erupted. Mientras Sofía estaba viajando por Túnez, un volcán hizo erupción. They had a lot of trouble while they were coming back to London. Ellos tuvieron muchos problemas mientras estaban regresando a Londres, ¿ya? Se entiende entonces que ellos estaban regresando y algo pasó, ¿ya? Algo pasó que interrumpió todo. De ahí que justamente se habla de este contraste, ¿ven? Y ahí ustedes ven las imágenes. El pasado continuo expresa la duración de una acción pasada y no indica si está terminada, mientras que el pasado simple, past simple, se refiere a una acción puntual que empezó y acabó en el pasado. I worked last Saturday, trabajé el sábado pasado, ya era. Distinto sería si yo les contara acerca de algo que estaba pasando mientras yo estaba trabajando, ¿ya? Yo estaba trabajando normalmente y algo pasó. Por ejemplo, llegó un cliente, ¿ya? La diferencia entre pasado simple y pasado continuo en inglés, bueno, primero tenemos que tener claro cómo se forma el pasado continuo, ¿ya? El pasado continuo se forma primero con las partículas was, were, que ustedes se recuerdan que quieren decir estaban, estaba, más el gerundio, la forma ing del verbo. Así es un poco más largo que el pasado simple. Aquí algunos ejemplos para que pongan atención. Mientras que en pasado simple se dice I walked, caminé. She ate, ella comió.
o they drove, ellos manejaron. Para yo decir esta misma verbo en pasado continuo tendría que decir I was walking, estaba caminando. She was eating, ella estaba comiendo. They were driving, ellos estaban manejando. La gran diferencia es esta. Usamos el pasado simple para hablar de acciones puntuales en el pasado. Y el pasado continuo para ambientar o hablar de cosas que duran cierto tiempo. A continuación ahí yo les traje un pequeño extracto para explicar más o menos a qué se refiere esto. Pay attention, listen. The sun was shining and birds were singing in the trees. A gentle breeze was blowing. Bob was walking along the street. He was smiling. Suddenly, he heard a voice behind him. He looked back and saw Sylvia. Hi, he said. Se entiende entonces que el contexto era que el sol brillaba, los pájaros cantaban, estaban cantando en ese momento. En ese momento una suave brisa estaba corriendo y Bob iba caminando, ¿ven? Iba caminando por la calle solo. Él sonreía. Esa era la situación, ¿ven? Cuando de pronto, suddenly, algo pasó. Él escuchó una voz detrás de él. Miró hacia atrás y vio que era Silvia. Oli, me dijo. Aquí el pasado continuo se usa para ambientar la escena y las cosas que pasan de manera continua. Y el pasado simple para acciones breves que pasan mientras tanto. O sea, las acciones puntuales que lleva a cabo el señor Bob en medio de la escena. Eso es un uso básico del pasado simple, acciones puntuales y terminadas. Como por ejemplo, I went to Paris, the bus stopped, he ate a sandwich. Esas son acciones de pasado simple. Mientras que, por ejemplo, si vemos la imagen dice I was having a coffee with Emily when my phone rang. Estaba tomándome un café con Emily cuando el teléfono sonó. ¿Ven? La ambientación, la situación que se está explicando es justamente que yo estaba tomándome un café con Emily cuando algo ocurrió. Algo interrumpió esta escena, ¿ya? Y eso es justamente lo que ustedes tienen que tener claro respecto de la diferencia de uso. Vamos a hablar de algunos ejemplos más, ¿ya? Ejemplos de pasado simple y pasado continuo. En todas estas frases se habla de una acción larga y otra corta. I was living in New York when I met Katy. ¿Ven? Estaba viviendo en Nueva York cuando conocí a Katy, cuando me encontré a Katy. She was eating lunch when the phone rang. Ella estaba almorzando cuando el teléfono sonó. He was already working when I finished university. Él ya estaba trabajando cuando yo terminé la universidad. I was sleeping when she arrived. Yo estaba durmiendo cuando ella llegó. Rebecca cut her finger while she was making dinner. Rebecca se cortó el dedo mientras estaba preparando la cena. I lost my passport while I was traveling in Japan. Perdí mi pasaporte mientras estaba viajando hacia Japón. They were working in the garden when it started raining. Ellos estaban trabajando en el jardín cuando comenzó a llover. En español, estos tiempos se expresan muchas veces con el pretérito imperfecto e indefinido. Andaba por el parque, como la traducción de anterior, ven la que hablábamos de Bob. Andaba por el parque cuando me crucé con él. Lo que sería en inglés I was walking in the park. ¿Ven? La traducción no siempre es literal en estos casos, ¿ya? La idea es explicar de lo que uno estaba haciendo antes, eso sí, y que fue interrumpido por otra situación. Y ahora que estamos, fíjate en el último ejemplo de la lista, que decía así. Debería mencionar que it started raining no es pasado continuo, porque no utiliza el verbo to be. Es un ejemplo de verb pattern más gerundio, ¿ya? Esto es algo que le vamos a anexar a esta materia, que es otro tema que se explica más adelante, ¿ya? Para las negaciones y preguntas, pongan mucha atención,
Para formar las oraciones negativas en pasado simple ya sabemos, como vimos en la clase anterior, que ocupábamos didn't, ¿cierto? Más el verbo en infinitivo. He arrived early, he didn't arrive early. Él llegó temprano, él no llegó temprano. She went to Rome, she didn't go to Paris. Ella fue a Roma, ella no fue a París. La pregunta se hace poniendo el auxiliar, se recordarán, ¿ven? Era lo primero que poníamos, ya, el did. What time did he arrive? Where did she go? En el caso del pasado continuo con las negaciones y preguntas, para hacer la negación, tal como recordamos cuando vimos el verbo to be, las negaciones se ocupa wasn't o weren't. Entonces la negación será I was walking home, es una afirmación, ¿ven? Y iba caminando a casa. I wasn't walking to work. No me fui caminando a casa. ¿Ven? She wasn't sleeping. She was working. Ella no estaba durmiendo. Ella estaba trabajando. He wasn't eating lunch. He was having a beer with his friends. Él no estaba almorzando. Él se estaba tomando unas cervezas con sus amigos. Si se hace la pregunta con el verbo auxiliar, que es muy poco común, pero igual lo vamos a analizar, en este caso la palabra was, were, sería lo primero que va. Como vimos en la clase anterior, existe la posibilidad de que esté en la pregunta con WH primero. Esa siempre puede que esté. ¿Ya? Sería el número 0, como dijimos, ¿se acuerdan? Lo que venga a continuación sería justamente la forma del verbo to be. Por ejemplo, what was he doing at 11 o'clock last night? ¿Qué estaba haciendo él a las 11 de la noche? Where were you going when your car broke down? ¿Dónde estabas yendo cuando tu auto se echó a perder? Were you sleeping when I called? ¿Estabas durmiendo cuando te llamé? Were you running when you fell? ¿Estabas corriendo cuando te caíste? Se encuentra en la misma situación, puesta ahora justamente en ejemplos, ya situaciones concretas. A continuación, entonces, ahí yo les muestro algunos ejemplos para que ustedes vean. Ya, nuevamente se ve la contraposición del pasado simple, o en este caso también preguntas con pasado continuo. When 2000 earthquake occurred, I was just going to bed. Esa es la respuesta ante la pregunta Where were you last night while I... la pregunta era What were you doing when the 2000 earthquake happened? ¿Qué estabas haciendo cuando ocurrió el terremoto del 2010? Yo recuerdo. ¿Qué estaban haciendo ustedes? ¿O eran muy chicos? A continuación, entonces, yo les presenté un video de resumen que les puede ayudar, un video explicativo. Y a continuación vienen algunos ejercicios para que ustedes realicen. Primer ejercicio, pongan mucha atención, tienen que elegir cuál de las opciones corresponde para completar esta oración. Hay dos espacios, por lo tanto, tiene que ser una de las dos alternativas que incluye los dos espacios, ¿ya? Puede ser Mary prepared lunch when they was coming o Mary was preparing lunch when they came. ¿Cuál de las dos ustedes creen que es la correcta? ¿Cuál suena bien? Mire, veamos la traducción. Mary preparó almuerzo cuando ellos estaban viniendo. Ven, ahí hay un error. Mientras que la otra dice Mary estaba preparando el almuerzo cuando ellos llegaron. ¿Cuál suena mejor? La segunda, ¿cierto? Esa suena mejor. Ustedes van a ver entonces las alternativas que correspondan, cuáles son. Ustedes tienen que ver ahí la que corresponde y suene bien, ¿ya? Prueben las dos, como lo hicimos en clase, ¿se acuerdan? En la clase pasada que estuvimos viendo para ver las respuestas, cuál sonaba mejor. Tradúzcala y van a ver que alguna de las dos suena bien solamente. Lo otro tiene que ver con una historia, en ejercicio número 2, Anne and her mother. ¿Ya? Ustedes van a leer esta historia y a continuación van a responder algunas preguntas de verdadero o falso acerca de esa historia. Como ya se habrán dado cuenta, aquí el fuerte va a ser comprensión escrita, ya sean diálogos, textos, historias, ¿ya? De ahí que la próxima clase ustedes van a tener una prueba.
y van a incluir justamente este tipo de actividades. La siguiente corresponde justamente a un ejercicio 3 de verdadero o falso, que también tiene otro texto en el cual ustedes van a tener que ver si es que las alternativas que ustedes ven ahí, las oraciones que están ahí, son verdaderas o falsas. ¿Ya? Y el ejercicio número 4 dice lo siguiente. What were you doing when? ¿Qué estabas haciendo cuando? Por ejemplo, cuando las vacaciones terminaron. I was coming back from the beach when the holidays ended. Yo estaba volviendo de mis vacaciones justamente cuando las vacaciones, el verano terminó, ¿ya? Estaba volviendo de la playa. Y de ahí que ustedes les pregunten, por ejemplo, ¿qué estabas haciendo cuando esta clase comenzó? When this class started. When the new year started, cuando comenzó el año nuevo. ¿Bien? Ya, chiquillos. Esas son todas las tareas y al final viene con una tarea para la casa que ustedes tienen que entregar, ¿ya? Dice, write 3 original sentences. Solamente 3 oraciones, ¿eh? Y luego ilústralas como en una línea de tiempo, ¿ya? La idea es que ustedes hagan un dibujo. Yo se los voy a explicar de la siguiente manera. Mira, two friends were saying hello when a girl interrupted them. Estaban aquí dos amigos diciendo hola cuando una chica los interrumpió. Aquí está el presente, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Aquí estamos en el tiempo presente. Este es el tiempo pasado simple y esto sería el pasado continuo, lo que estaban haciendo, ¿ven? El pasado continuo se extiende obviamente hacia más allá del pasado simple. Si les complica esto todavía, obviamente pueden mandarme sus dudas, pero la idea es la siguiente. Hagan una oración en pasado continuo, ¿ya? El pasado continuo obviamente incluye el pasado simple. Tienen que escribir una situación, ¿ya? Describir una situación como las que hemos estado viendo ahora. Pueden ahí agregarle un dibujito. Yo sé que a ustedes les gusta dibujar harto, ¿ya? Justamente he estado revisando sus cómics, muy buenos, muy interesantes. Yo en esta semana les voy a estar mandando las notas. Si bien tuvieron harto tiempo para hacer, porque recuerden que hubo 2 semanas en que no se hizo la guía, tuvieron una semana más para hacer la última, ¿ya? Así que espero que le hayan puesto harto empeño. Ya, chiquillos, llegamos al tiempo, completamos los 20 minutos casi. I wish you very good luck, les deseo mucha suerte, mucho ánimo, ¿ya? Vengan abrigados a clase los que vengan. Los que no, quédense ahí abrigaditos en la casa, pero estudien, ¿ya? Que no sea la excusa el frío, ni menos la flojera, chiquillos. Ustedes pueden hacerlo, ¿ya? Ánimo, mucho ánimo. See you, students. See you next week. Nos vemos en la próxima cápsula. Goodbye.